Capital Radio Comunidad Valenciana. Ciclo empresarial es certeza, rigor y pronóstico realista sobre las empresas valencianas. Ciclo empresarial es un retrato de nuestros políticos, de la repercusión de sus decisiones y de sus objetivos de gobierno. Ciclo empresarial es también macro y microeconomía, un reflejo de la justicia y del turismo que te acompaña todas las tardes de 18:30 a 20 horas en Capital Radio Comunidad Valenciana, de la mano de José Luis Pichardo. Muy buenas tardes y también muy buenas noches. Esta semana tan rara, tan extraña, sobre todo en clave de poder hacer una redifusión normal en Capital Radio Comunidad Valenciana y en CV Radio también, porque hay ausencia de retransmisiones deportivas en lo que concierne lógicamente a los equipos valencianos. Es el principal objetivo de CV Radio, como es normal. Sí que hay un gran acontecimiento deportivo que se va a producir justo un poquito después de que finalicemos este programa en Capital Radio Comunidad Valenciana y justo antes de arrancar con ustedes en CV Radio a las 9 de la noche, que es esa final de la Europa League que van a disputar el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella. ¿Qué tiempos aquellos? Solo han pasado ya 14 años desde que el Valencia Club de Fútbol le ganara precisamente al equipo galo esa final de la misma competición que la actual, pero entonces denominada Copa de la UEFA. En fin, son los avatares del deporte, como digo, y por este motivo, esta circunstancia nos permite tener esta doble emisión de Ciclo Empresarial de 6:30 a 8 en Capital Radio Comunidad Valenciana y de 9 a 10 en CV Radio. Bienvenidos a este día, este 16 de mayo, superado ya el umbral del Ecuador del quinto mes de este ejercicio 2018, en lo que debe ser una recta final de este periodo, sobre todo fundamental para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Lo que pasa es que de por medio está el tema y el panorama catalán, porque encima de la mesa vuelve a planear la sombra de un 155 más duro y contundente que el anterior, tal y como destacaron ayer en la reunión mantenida entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Mañana nos queda por conocer qué piensa Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, en torno a la aplicación de este artículo que supondría, sin lugar a dudas, un antes y un después en la fórmula y en el modelo autonómico español. Pero en fin, no adelantemos acontecimientos. De momento el señor Torra va a ser investido como presidente de la Generalitat de Cataluña sin grandes fastos, sin grandes cosas, porque después de que tuviera como ocurrencia, cuando fue nombrado, de irse directamente a Berlín a ver a su jefe o a su rey, o como lo queramos llamar, ya que él actúa de vasallo, que es el señor Puigdemont, pues todo es posible dentro de este acontecer de la deriva absoluta nacionalista y también soberanista en clave catalana. En clave valenciana, lo que nos interesa, lo que nos preocupa y que tiene lógicamente una relación y una vinculación con Madrid. Hemos conocido hoy declaraciones de Cristóbal Montoro. Dice que eso de reformar la financiación autonómica como que parece un poco difícil. Como que para el próximo año también, como que están las elecciones municipales y autonómicas. Y en 2020, ya que nos ponemos, resulta de que son las elecciones generales. Con este panorama nos quedan exactamente 2 años de una complejidad financiera muy compleja a nivel autonómico. Esto nos afecta a los valencianos, lo hemos destacado 1 millón de veces. Ahora bien, de la misma forma que pedimos y reclamamos, luego no podemos ni deberíamos gastar en lo que nos gastamos los pocos recursos que tenemos. Vemos partidas destinadas a APUN, un paquete de 55 millones. Vemos partidas destinadas a la Agencia Valenciana de la Innovación, otro pico de 25 millones. En este último caso, por lo menos, hay una vertiente o un componente empresarial. Algo es algo. Pero como bien nos dijo en sotovoce el consejero de Hacienda, Vicent Soler, si conseguimos dar en el clavo con la tecla para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en nuestra comunidad, bienvenida será esa agencia que al final acabará siendo barata.
pero la experiencia nos enseña de antaño que cuando se ponen en marcha este tipo de empresas, organismos y entidades públicas, normalmente acaban convirtiéndose en un coladero de personas a las cuales los partidos les deben, por qué no decirlo de esta forma, favores. En fin, el caso es que no tenemos financiación autonómica y sobre todo a la vuelta de la esquina. Esto, lógicamente, pues va a afectar, salvo una sorpresa y milagro de última hora, a ese devenir de los acontecimientos de cara a esas elecciones municipales y autonómicas del próximo ejercicio de 2019. De momento, Ciudadanos hoy ha dado un paso importante porque le ha arrancado al Partido Popular, es decir, al Gobierno, una enmienda presupuestaria para la reforma y mejora del transporte metropolitano en la ciudad de Valencia y concretamente en su área metropolitana. Es verdad que se pedían en torno a 38 o 40 millones para esa mejora de esa reforma integral del sistema de transporte metropolitano, pero de momento nos vamos a tener que conformar con 12. Hombre, menos es nada, como diría aquel, pero lo cierto es que ya es un pasito. Algo es algo y en algo se podrá mejorar una red que, claro, se va quedando anticuada, que necesita de nueva innovación y mejora tecnológica y que además, como todo el mundo bien sabe y conoce, aporta pues un grueso muy importante de apoyo a la movilidad de muchísimos ciudadanos que necesitan ir y venir no solo de las comarcas y provincias limítrofes y áreas limítrofes o municipios limítrofes a Valencia, sino también a la interconexión entre ellos. Podríamos interconectar muchísimo mejor, sin ir más lejos, el Horta Nor y el Horta Sur. Por último, en este pequeño y rápido resumen, comentarles que Juan Carlos Moragues se ha descartado como candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Valencia de cara a esas elecciones también del próximo año 2019. Bien es verdad que faltando un año, y en este 16 de mayo, imagínense dentro de 365 días, la vorágine electoral que estaremos viviendo, pues hombre, cada cual esconde sus cartas. No se va a mostrar nadie y va a proclamar que podría ser el candidato elegido para encabezar la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Valencia. Es verdad que es una lista que quema, que chirría, por los múltiples problemas que hay en el asunto del presunto blanqueo y del presunto pitufeo, y así lo destacamos. Hoy hemos conocido declaraciones en relación con este asunto sobre ciertas o no adjudicaciones a cargo de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, pero la verdad es que hay cosas que no avanzan porque parece que no tienen por dónde avanzar. Al final montaremos tanta historia y como pasa en un porcentaje muy importante de los casos, imagínense ustedes que el Grupo Municipal Popular imputado o investigado durante 4 años por el caso Taula, e imagínense lo que podría pasar si acabaran exculpados la mayor parte de esos ediles. Tanto lío y tanto follón que le llegó a costar la vida a la pobre Rita Barberá, y luego imagínense ustedes que se esclarezca todo, porque ese es el devenir de la justicia. Bueno, el caso es que en relación con la proposición no de ley presentada por Compromís, en el día de ayer en les Corts, junto con PSOE, PSPB y Podemos, para retirar a los militares de la Capitanía General, cuya ubicación se encuentra en la plaza de Tetuán de Valencia, en lo que es, sin lugar a dudas, el convento de Santo Domingo. Bueno, pues Juan Carlos Moragues ha dicho hoy que el gobierno no tiene ninguna intención de que los militares se retiren de ahí. Y el propio Enric Morera, que es lo más sorprendente del caso, le ha recordado a sus propios socios de Compromís, PSPB y Podemos, que este convento de Santo Domingo tiene una media de 23.000 visitantes al año. Uno podría decir, hombre, se podría llegar a un acuerdo con el gobierno, que no es tan complicado, y con el ejército, para tratar de encontrar una solución y no tener que recurrir directamente a echarlos. Pero claro, es la política habitual de la coalición nacionalista. Vamos a echar a la gente a donde haga falta. Luego cogemos la bici y nos paseamos con motivo del Congreso Triunfal de Giuseppe Greci, de la bicicleta, que debe parar la ciudad de Valencia durante 5 días para que no se hable de otra cosa. Igual es que le han pretendido, en la foto que hemos visto hoy de Mónica Oltra, Joan Ribó y el propio Greci, igual es que le han pretendido rendir un homenaje a Antonio Mercero con Verano Azul, lo cual nos parece fantásticamente bien. Así que por esa parte, pues es un homenaje muy importante al que fue un gran director de cine y a una serie emblemática. Muy contentos estamos por esta parte, pero el problema es que acabamos convirtiendo en un espectáculo político una cuestión que es bonita, porque el deporte de la bicicleta es bonito, pero a partir de ahí hay que montar toda esta parafernalia. No es el hecho de montar un congreso o no en Valencia, que también está muy bien.
Pero ¿para qué montar toda esta escenificación que todos nos conocemos? En fin, esto y muchos otros temas que les vamos a contar. Tenemos a los dos Vicentes, Ivor y Montañez, y también a Juan Carlos Galindo, que nos ha prometido que en breve está con nosotros. ¿Nos acompañan? Vamos a hablar un ratito. Vamos a contarles un montón de cosas. Si quieren estar con nosotros, que por fortuna son cada día unos cuantos más, de oyentes, aquí en Ciclo Empresarial. Bueno, pues en este programa de hoy, en esta edición, como decimos, de miércoles 16 de mayo ya del año 2018, vamos a entrar a debate, cuando llegue nuestro amigo Galindo, que se nos está demorando, sobre la transparencia en las administraciones públicas. Pero insisto que es un tema que vamos a dejar luego con posterioridad porque tenemos distintas lecturas de calado más o menos importantes, como por cierto también en clave económica, destacar o señalar que la economía española va a crecer un 0,7% en el segundo trimestre de este año, según como siempre, el Gabinete de Estudios de BVA Research. Esto nos lleva a un crecimiento de momento interanual de este 2018 del 2,9%. Y cada vez más la pregunta que nos hacemos es por qué narices esto no se plasma en el empleo. Y que conste que cuando siempre ironizamos sobre el tema de la bicicleta, nos parece fantástico que la gente utilice la bicicleta y que haga deporte porque es una manera muy saludable. Lo que hay que entender en primer lugar es que debe existir la libertad para que uno se desplace o no en ese medio de transporte tan clásico, y en segundo lugar, pues hombre, hay que tener en cuenta donde uno vaya, porque determinados lugares ya con una temperatura hoy en torno a 23-24 grados solo en la ciudad de Valencia, y también en buena parte de la Comunidad Valenciana, pues no es plan tampoco de llegar sudado a algunos sitios, que luego tiene uno que dar imagen y decoro. Es que eso no deja de ser un deporte y una actividad física que muchas a verlas aislas. Insisto que nos parece fantástico el que quiera venir en bicicleta, como tenemos aquí de hecho algunos participantes y tertulianos que así acuden a nuestros estudios, pero recorren distancias cortitas. Don Vicente Ivor, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas tardes, encantado de un día tan intenso de informativamente aquí aportar el granito de arena de todos los miércoles. ¿Has venido con la bici? Con la moto. Con la moto. Yo con la moto. También con dos ruedas, pero con motor. Sí, efectivamente, cambia mucho el panorama. Yo es un tema de lo de la bicicleta. A ver, efectivamente, yo tengo bici, me gusta ir en bici. En ocasiones me transporto, no salgo de deporte en bici, pero pocas veces, la realidad, porque por la distancia y por mi trabajo necesito más movilidad. Pero en cualquier caso, lo que no se puede hacer es imponer. Es decir, ahora en la ciudad de Valencia, o vas en bicicleta o te atascas o te transportas como quiere el tripartito con su pensamiento único, o como coges el coche y te metas por el ensanche, por la calle Colón, cojas la Gran Vía Marqués del Turia, intentes hacer giros habituales y normales, entonces te colapsas. Los semáforos están desincronizados a propósito para reducir la velocidad. Hay limitaciones a 30 con radares. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Valencia es una gran ciudad. Es una ciudad cosmopolita, está llena de turistas. Mucha gente viene a visitarnos y están entorpeciendo la movilidad con la excusa de favorecer la bicicleta. Favorece la bicicleta, pero no entorpezcas. La política de Grecci es la más nefasta del ayuntamiento hasta la fecha, pero todo se puede mejorar. Claro, lo que pasa es que siempre se escuda el máximo mandatario detrás del concejal o concejala que expone, o consellera, claro, o consellera que pone en la primera línea de fuego, al margen de que Ribó califica al señor Grecci como un entusiasta de la bicicleta, lo cual, insisto, nos parece fantástico, si es que nos parece muy bien. Lo que pasa es que no puedes convertir una ciudad en un circuito, como si esto fuera un parque temático. Pero es que además, por el tema de seguridad vial, por el tema de seguridad vial de los propios ciclistas, porque cuando tú vas por la calle Guillén de Castro y giras por la calle Jesús,
Bueno, ha habido un montón de accidentes ya. Yo estoy a punto de llevarme a algún ciclista por delante Claro. en los giros. Y el problema Es no que lo es tiene muy- el coche. es muy El complicado. problema lo tiene el ciclista. Sí, El señor. coche puede tener una bolladura, pero el ciclista se juega la vida. Sí, y Pero luego es está que la es responsabilidad. esta misma calle donde estamos es un caos circulatorio. Un caos. Es que es tremendo. Y luego habrá que tener en cuenta el tema de la responsabilidad también a nivel de seguros. Si pasa algo, ¿no? Porque las bicis no tienen seguro, ¿no? no tienen seguro. Pero claro, como es un tema que tiene tanta cola que les vamos a contar. Yo tengo ganas, estimados compañeros, de que alguien haga un estudio sobre el impacto respecto a la actividad empresarial en la ciudad de Valencia, en concreto, y cómo está perjudicando a esa actividad en el día a día, en forma de retrasos, atascos, problemas de estacionamiento, lo que ello supone y también el perjuicio para el comercio, que se le llena la boca con el tema de la libertad de horarios comerciales, pues algunos que otros están cada vez más arrepentidos de determinadas posturas y políticas. El otro Vicente Montañez, que también ha venido en moto, por cierto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, porque yo soy un tío solidario. Soy un tío solidario, entonces alguien tiene que pagar los impuestos en este país y quiero recordar que los hidrocarburos son precisamente lo que más grava. O sea que debería de estar contentísimo el señor Ribó y el señor Gretzi. Sobre todo por las políticas medioambientales. Efectivamente, de que a mí me dé un poquito más o menos igual el rollito del medio ambiente, pero eso sí, pago mis religiosos impuestos por cada litro de combustible que le he hecho. Y oye, pues ahí estamos. Y he venido en moto porque no hay donde aparcar, porque se ha preocupado mucho de hacer muchos carriles bicis, pero bueno, alguien se ha olvidado de los parkings. Oiga, que es un negocio, es una forma de incentivar la iniciativa privada, que ya sé que no coincide mucho con su política ideológica, pero que va bien a mucha gente y que no se equivoquen. Que todos ellos acaban viviendo de los impuestos, de las actividades, por un lado de los hidrocarburos y de las actividades empresariales, y si no, ya se los recordaré ahora cuando hablemos del señor Montoro. Sí, señor, y hay un detalle muy importante, y esto lo sufre Vicente Ibor, que se mueve muchísimo a nivel con las dos ruedas por el centro de Valencia, respecto al aparcamiento de las motos. Hombre, porque está... agradezco que me haga la pregunta. Sí. Iba a saludar al señor Galindo, pero el señor Galindo... De eso hay que hablar. El señor Galindo puede esperar. Claro. Que los moteros ya estamos hasta ciertas partes nobles de que no podamos dejar la moto en ningún sitio. Claro. Porque han suprimido la posibilidad de aparcar en las aceras y han invadido la calzada con motos, con lo cual estéticamente queda mejor, queda muchísimo peor. Funcionalmente es un caos circulatorio. Al motero, como yo hay miles y miles en la ciudad de Valencia, le estás penalizando incluso por ir en moto, que al fin y al cabo ir en moto también es bueno porque descongestiona la circulación, siempre ocupa menos una moto que un coche y nos están persiguiendo. Es que llega un momento que ya dices, ¿qué hago? El transporte público cada vez va peor, porque además circula por las calzadas los autobuses donde han generado los atascos. Pero ya tenemos el intercambiador nuevo de la MT. La bicicleta, en Porta de la vivo en Paiporta, yo los 8 kilómetros y 8, o ir a juzgado y ponerme la toga todo sudado después de ir en bici, pues no es lo suyo. Con lo cual, al final, ¿qué pasa? Bueno, yo ya no aguanto protestar. Buenas tardes, señor Galindo. Han sido los instantes más tensos que he pasado en mi vida, porque que sepan ustedes, queridos oyentes, que yo llevo aquí 6 minutos callado. Y encima no ha venido en moto. Y encima, un momento, si hubiera podido venir en tráiler, hubiera venido en tráiler. ¿Hubieras venido en tráiler? Porque he venido en coche. ¿Y dónde lo hubieras desde dejado? aquí hago un llamamiento para que todos cojamos los coches. Llenemos Valencia de coches, de más coches y de caravanas. Y que por fin se den cuenta que los ciudadanos tenemos derecho a elegir cómo circulamos y cómo. Y tengo que decir algo. Señor Gretzi, Giuseppe, ¿tú en Italia no te quedaste algún pisito allí? No. Allí en Italia queda familia tuya. Gretzi, vete a Italia. De verdad. Yo ya sé que esto te va a llegar porque yo sé que los de tu partido te miman mucho. Pero Gretzi... Y nos siguen y nos escuchan. Pero Gretzi, de verdad, en Italia, en tu pueblo o en tu ciudad, ahí estarás mejor. Porque me han dicho que es un pueblo pequeñito, donde a ti siempre te ha gustado andar, pasear. Pero vale, ir en bici. Pero, Gretzi... ¿Qué culpa tenemos los demás de que tú quieras que una ciudad de casi 1.100.000 entre capital flotante más, 1,5 millones largo? Con esa población de área metropolitana que comentábamos. No podemos convertirla, aunque el modelo de ciudad, y ahora ya hablando un poquito, si me permites, Gretzi, que te lo decía en serio, lo de ahora también sigue en serio.
Es decir, es cierto que un modelo de ciudad de estas características, donde además, por desgracia, el crecimiento de la ciudad, sabéis que primero fue circular y luego ya fue, como todas las grandes ciudades, tenemos un problema de infraestructura claro y meridiano y que tenemos que convivir con ello. Pero es que a mí, compañeros míos de Madrid, me dicen, ¿pero qué habéis hecho en Valencia? Si antes no había tráfico y ahora hay. Sí, bueno, es que anteriormente no había problemas y ahora No no hay. hay. Pero es que problemas, tú que has llegado, querido amigo, un pelín tarde, te has perdido el editorial, donde yo lo interpreto de otra manera, que los dos Vicentes ya lo saben. Esta mañana hemos visto una foto radiante de Giuseppe Grecci encabezando la delegación de todos los ciclistas con motivo de la inauguración de este Congreso de la Bici que acoge Valencia. Que, insisto, todo se ha dicho de paso, que nosotros acojamos un congreso más me parece estupendo. Claro. Ahora, hacer el desfile paseístico con el señor Ribó, la señora Oltra, con don Giuseppe Grecci, yo lo he interpretado, querido amigo, como un gran homenaje a Antonio Mercero con su serie Verano Azul. Sí, señor, Y me uno, entonces, me sumo. si Un es- momento. Si lo han conseguido, o sea, si lo han pretendido... ¿Quieres decir que Grecci es chanquete? No llegamos a ese punto, pero desde esa perspectiva yo muy agradecido al equipo de gobierno de Compromís porque le han rendido un sincero homenaje a una gran serie que nos Además, hizo a de verdad. todos, que nos impactó en el corazoncito precisamente con la desaparición del De Antonio señor Mercero. de Antonio Ferrandis, Me uno, me sumo. alias Chanquete. En fin, hay que echar mano de la ironía, queridos amigos. De cualquier modo, Ay, permíteme, ay, el señor. tema es que esta izquierda acostumbra a funcionar en la parte táctica de la vida. Es decir, esto de manifestarse, esto de pasar a la acción, lo tienen muy asumido. Pero se les olvida algo, que es lo que ha llevado a las civilizaciones a distinguirlas de otro tipo de poblaciones. Hablo de las civilizaciones humanas, que es la planificación y la estrategia. Vamos a ver, el tráfico de esta ciudad no tiene un problema de táctica, no tiene un problema de si ahora utilizamos bicicleta o ahora nos vamos en patinete. Lo ha o en el dicho, Suzuki. Juan Carlos. Sino el problema es un problema de planificación estratégica. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? claro. Se van a juntar y van a ver cómo definen un plan estratégico de movilidad que le den opción, como bien decía Juan Carlos, a todos y cada uno de los ciudadanos, respetando sus gustos Perdona, y pero sus necesidades. el plan de movilidad existe. Lo que pasa es que sí que existe, es ya lo un quería plan de aplicar el movilidad. Partido Es un plan de Popular. inmovilidad. No, pero el problema es que el plan de movilidad es disparatado, absurdo, ridículo y Bien, lo más entonces no es un plan. antieconómico Entonces del mundo. no es un plan, Bueno, permíteme, existe, entonces es un perdón, churro. en la cuestión Sí, sí. existe el Ya, plan. ya existía pero en la etapa del está último gobierno de y Rita Barberá. Sí, digamos, sí. está mediatizado por una ideología Mira. política concreta y es inútil Mira. para su objetivo. Esto que tú No me dices, sirve para facilitar la permíteme, movilidad. esto es como cuando a mí, yo llego a una empresa, que sabéis que soy consultor, y le digo, oye, ¿tienes plan estratégico? Y me dicen, sí, el plan estratégico es vender más. Eso Sí, no es un claro. plan estratégico. Eso me suena a Y mí. entonces, Ese tópico, estos Vicente, sucede me lo suena. mismo. Es decir, lo que tienen no es un plan estratégico porque no han acometido cuáles son las necesidades de la población, cuáles son los requerimientos. ¿Qué funcionales. libertad de Es elección decir, tiene la claro, población y una a vez elegir el querido medio comprar costelera, que más le guste? pues tendremos distintas opciones, pero desde luego nada con un plan puramente táctico, que es lo que ellos definen de plan estratégico, que es como cuando mi cliente me dice, bien, vaya usted a vender más. pero déjeme, señor Montañez y señor Ibor y por supuesto al capitán general, señor Pichardo. Están haciendo lo que han dicho que iban a hacer. Sí, No no, están sí. engañando a nadie. No, desde luego para sus votantes no pueden sus decir que no, votantes que no están están, encantados. que no están cumpliendo con el plan decir, establecido. porque Sí, lo que con la quieren hoja de es ruta. un modelo de ciudad peatonal. Mm. Luego la bici, luego vuelve a andar y luego vuelve la bici donde el coche no cabe. El transporte público, mire, yo Pero creo que ni coger la ayer moto. porque tuve No un cabe ni accidente. la moto. Déjame que le cuente. Tuve un accidente con el coche el viernes en carretera, gracias a Dios. Como Vaya. ustedes ven, estoy bien. Vaya, por Dios, no lo sabíamos. Peritar, nada. 1,50 me ha costado a mí el billete de la EMT. Significa que en un momento dado, si yo fuera con mi mujer y mis 2 hijas, y no tuviéramos bonobús, porque no tenemos por qué tenerlo, sería 1,50, 4,50. 4,50 ir desde, yo vivo al lado de la estación del AVE, hasta la plaza de ayuntamiento, 4 euros, y 4 euros volver. ¿Eso es un transporte público? Mira, al hilo de eso, precisamente... Eso, Grecci, ¿estás ahí? Grecci, preocúpate de esto. Claro. Haz que los transportes públicos sean de verdad públicos. Porque Y no te sobre- puede costar 4 euros a una familia de 4 personas. 9, Ir y volver no para 4 Ayuntamiento. no. Sobre este punto, Señor precisamente... Pichardo, permítame. No, y tanto que usted se explaye y lógicamente suelte esa efervescencia que a veces acumulas ya fuera de bromas porque montar el intercambiador en la Plaza Porta de la Mar para la MT,
que si estuviéramos hablando tú, o sea, los tres, que por cierto conocéis bien Madrid, se me ocurre el intercambiador de Moncloa, por ejemplo, un intercambiador para una población flotante como tiene Madrid, en torno a 5 millones de personas, 4 o 5 millones de personas, tiene todo el sentido del mundo. Pero un intercambiador en la plaza Porta de la Mar, donde como mucho pueden rodar, danzar por ahí 500.000 de personas, 400.000 personas, para montar la que se ha montado, no tiene ningún... Has dicho 400.000, yo creo que no llega, por Porta de la Mar en concreto, Claro, porque claro, hay otros nudos intermodales, que sí hay más, que hay tráfico, más, casos, claro. por ejemplo, de Colón, etcétera. Entonces, ya vinculando esa cuestión, y muy agradecido al contrario, señor Galindo, por ese comentario, lo enlazo con Vicente Ibor. Ahora sí que vamos a hablar de temas serios, y vale que el gobierno ha aceptado una enmienda de Ciudadanos. Me da igual de Ciudadanas que de Pepito. La cuestión es que se le ha arrancado esos presupuestos generales del Estado, una partida de 12 millones, que ya sabemos que es insuficiente a priori, para mejorar el transporte en el área metropolitana, en este caso de Valencia, pero que también puede ir lugar y proceder a otros puntos de la Comunidad Valenciana e incluso, como nos decía aquí Bartolomé Fuentes, a la interconexión en las áreas metropolitanas. Vicente, eso es una buena noticia, ¿no? Hombre, ya lo creo que sí. Porque ahí partimos pero de una base. Eso demuestra varias cosas. Primero, que el proyecto de presupuestos del Gobierno de España nunca ha sido inamovible. Está dispuesto a la negociación. Con lo cual, el que primero ha negociado ha ofrecido una alternativa y al Gobierno le ha parecido razonable. Es la aceptación de una enmienda, pero también hay voluntad política del Gobierno de España de hacerlo. Yo insisto en una cosa que hemos repetido hasta la saciedad. Compromís se ha equivocado en su estrategia. En la nacional, Compromís sobre todo. es el único partido de los que representan a valencianos en el Parlamento español que es única y exclusivamente de la Comunidad Valenciana. Sí. Es como nuestro PNV, es como nuestra Convergencia y Unió, por supuesto mucho peor y mucho más politizada a la izquierda, pero al fin y al cabo han perdido la oportunidad de oro de sentarse con Mariano Rajoy, el señor Baldoví, y decir, oye, te voy a votar los presupuestos, sí señor. Necesito a Baldo 38 no lo veo millones sentado de con el señor euros Rajoy. para el No lo transporte veo. metropolitano. Ese es uno No de lo los veo, problemas. no lo Dame veo. los 38, Espera, dame los por 38 partes. millones y comprométeme a mejorarme la financiación. Esto Y es. yo te voto los presupuestos. A ese punto y vamos. yo a ese casi punto puedo vamos. asegurar Sí. que le dice, pase usted y siéntese y vamos a hablar. A ver qué podemos arreglar. Porque posiblemente la factura genérica del Estado sería esa mucho más barata que la que ha tenido que pagarle al PNV. Con lo cual han perdido una oportunidad de oro. No, la del Porque PNV no la sabemos nadie. Bueno, no la sabemos nadie, Algunos pero nos la empezamos a tener imaginamos. información, nos la pero imaginamos. no la sabemos. factura real del PNV no la sabemos. No la Pero sabemos. Con lo nadie. cual, buena noticia que el gobierno dé 12 millones de euros, pero poca noticia. Y sobre Bueno, todo porque que se ha es una perdido una ca- oportunidad de oro. porque es verdad que es una cantidad Claro, a es priori muy poco. insuficiente. Cualquier Porque infraestructura vale hay que más. Otra cosa distinta era ese invento del señor Puig de recuperar las competencias sobre las cercanías. ¿Para qué? La pregunta Déjame, sería, antes de ¿para que qué? se me olvide, que Espera, es que importante. tiene turno tu Ah, perdón, amigo, Vicente, tu amigo señor Montañez. Es decir, aprovecho el enlace de lo que estamos hablando y esa mejoría en el área metropolitana. Vicente, propuso el señor Puig, vamos a recuperar las competencias en cercanías, como todo en esta vida. Pues vamos a recuperarlas, pero ¿para qué? ¿Y cómo las vamos a financiar? ¿Y cómo lo vamos a sufragar? Claro. Si no tenemos dinero. Y además esa red necesita No una... tienen dinero para lo que una- quieren, para claro, lo que para quieren, lo que porque quieren, los para lo que guionistas quieren. de Apunt Claro, van claro. subiendo como, vamos, Claro, como la espuma. como la espuma, efectivamente. Pero a partir de este punto es como todo, ¿no? Yo reclamo, yo quiero, yo pienso manejar, mandar, gobernar. Ya, pero ¿para qué? Señor Pichardo, me lo ¿Pero pone, para me qué? lo pone usted. Es A que huevo. al final luego Sí. me van a coger manía. El No, señor no, Puig no, me tiene que no, tener no, mucha no, manía. no, No. remata. Vamos Yo a no, ver. Vicente, ¿le vas a Eh, coger manía? No, el yo señor que Puig va, me la va a señor coger a mí. Galindo. O sea, no. ¿A Montañez? Montañez es una persona muy crítica. Pero tú le vas a coger manía. No, que yo lo que le voy a coger en todo caso es más cariño del que le tengo. Pero vamos a ver. Es decir, lo que le está sucediendo al señor Puig es que no sabe por dónde le están lloviendo. Y no sabe por dónde le están Como me lloviendo gusta por oírte. muchos motivos. En primer lugar, vamos a ver. Oiga, usted tiene un problema muy grave. Se llaman 43 millones y medio de deuda. ¿Vale? ¿Que recogió usted esto con 40 millones? Que le han creado
le han criado 3 millones, o sea, perdona. 4 millones, O sea, porque está en torno a 44. Estamos hablando de 3.000 millones, que estoy diciendo, o sea, son 40.000 con lo que le doy y 43.500 millones de euros la deuda que 44.000 o sea, con lo cual, para redondear. son 3.500 millones lo que le ha criado el pollito. Y le ha criado el pollito, claro, la primera pregunta es, oiga, ¿no está creciendo el PIB de la Comunidad Valenciana gracias a su magnífica gestión, que todavía no sé cuál será, ¿vale? Pero ¿no está creciendo por encima de lo que crece España? Sí. Porque eso no se ve reflejado en la recaudación de la Administración Pública Valenciana, ¿eh? Porque, oiga, va usted a dar clases a Madrid de cómo tienen que financiar, pero usted no sabe financiarse aquí. Yo se lo voy a explicar, porque ¿cuándo va a acometer una reforma de la fiscalidad de la Comunidad Valenciana? ¿Cuándo va a dejar de seguir gravando al maltrecho ciudadano y empieza a plantearse el gravar otros focos, otros generadores de riqueza, como son las rentas provenientes del capital y determinadas tributaciones sobre esa línea? No, usted no le interesa coger esa patata caliente. Con lo cual, es decir, el principal problema que se llama deuda pública lo está generando él. Ahora, está muy bien que se siga quejando de los 1.300 millones, pero ¿no se ha enterado usted todavía que para poder pedir, para poder llorar, uno todavía tiene que cumplir? Usted no ha cumplido, es la única comunidad junto a Murcia que no ha cumplido con el objetivo de déficit comprometido, cuando hasta Cataluña ha cumplido con él. Él no ha cumplido. Sigue metiendo un perol de 1.300 millones y no harto de esto, no plantea una opción políticamente como la que estaban comentando mis compañeros, que es decir, oiga, vamos a sentarnos a negociar. Señor Rajoy, que yo no me sentaría con él, no vaya a ser que me pegue algo, ¿no? Pero, oiga, ya que está usted en esa posición, siéntese con él y negocie. Pues no, es mucho mejor seguir contándonos las milongas ideológicas de siempre. Con lo cual, se la dan dentro y se la dan fuera. Antes decías que Giuseppe Grezzi se vaya. Pues yo no sé de qué pueblo viene el señor presidente de la Generalitat. De Morella. De Morella. Pues también, que coja otra bici con el italiano y para el mismo sitio. También, para el mismo sitio. Te he dicho que últimamente, Vicente... Pues de Morella a Nápoles, se ve sembrado. Pero bueno, antes de que se me olvide eso, Pichero, por favor. Sí, que nos iremos a la pública cuando tú termines. 6 segundos. Graben lo que voy a decir. Está grabado. Señor Fernando Giner, le felicito por su gestión y ya era hora que Ciudadanos hiciera algo positivo por esta ciudad. Bueno, muy bien, dicho queda. Eso pues, es una carga de profundidad contra Ciudadanos, como todo el mundo ha aprendido. Bueno, sí, pero bueno, en este caso ha conseguido un pequeño tanto. Vamos a hacer un alto en el camino, con vuestro permiso. Es que tener aquí al triplete de cracks es lo que tiene. Vamos a deliberar a ver si damos permiso, señor Pichardo. Yo daría. ¿Me vais a dar permiso para hacer una pausa para la publi? Venga. Pues muchísimas gracias. Venga, pues a la vuelta seguimos contando esto y otro. Yo no sé al señor Galindo si le gusta el tema que hemos elegido. Esa transparencia de las administraciones públicas, si son realmente transparentes o no. Y como yo al dedo, ahora pues yo lo sabía, por eso se nos ha ocurrido. Venga, todo esto a la vuelta de la publi. Ciclo empresarial con José Luis Pichardo. ¿Eres joven? ¿Estás estudiando o has acabado recientemente tu etapa formativa? ¿Te gustaría disfrutar de una oportunidad para poner en práctica todo el conocimiento y capacidades adquiridas? Diputación de Valencia apuesta por ti impulsando el programa de gestión y retención del talento a través de la Diputebeca, becas posgrados y eurobecas. Desde 2016 se han beneficiado más de 5.000 jóvenes y 222 municipios de la provincia de Valencia, desarrollando proyectos innovadores y sostenibles capaces de potenciar y retener el talento de los y las jóvenes valencianos. Creemos en ti. Pon en marcha tu talento. Diputación de Valencia. ¿Te mereces la ley de segunda oportunidad si eres autónomo, empresario o persona física? En Scentia Allianz te la ofrecemos, porque aportamos soluciones financieras legales a tus problemas. Entra a descubrir una oferta única en el mercado en scentiaallianz.com. Scentia Resultados, Scentia Fortaleza Empresarial. Ciclo empresarial con José Luis Pichardo.
Continuamos aquí con este magnífico triplete de tertulianos. A nosotros nos encanta contar con los mejores en cada campo, en cada ámbito, en cada sector, y esto permite que este proyecto, que es Capital Radio Comunidad Valenciana, que este programa Ciclo Empresarial y que también nuestra emisora hermana CV Radio, pues vayamos poquito a poco creciendo, como nos acaban de avalar con esos datos del Estudio General de Medios, que nos dan casi 20.000 oyentes, rozándolo, estamos torno a 19.000, lo cual son fantásticos datos teniendo en cuenta que estamos hablando de medios de comunicación tan jóvenes como es nuestro caso. ¿Por qué tratamos de ir consolidándonos en el panorama audiovisual valenciano? Bueno, porque tratamos de aportar esa chispa, el entretenimiento, pero también el ser didácticos y contar esas cosas serias e importantes y relevantes, pero también tratadas en clave con esa pequeña ironía y ese humor que muchas veces hace falta para tratar de comprender la realidad que en ocasiones alcanza lo absurdo o simplemente lo incomprensible para una buena parte de los ciudadanos. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de transparencia. Las administraciones públicas, acaba de aportar un detalle Vicente Montañez, en relación con la deuda, por ejemplo, a nivel de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de prácticamente ya 44.000 millones de euros de deuda. Se empieza a sopesarse la posibilidad de una quita, famosa quita, que tiene como objetivo sanear determinadas estructuras cuando hablamos en clave empresarial, pero que en este caso supondría un alivio para las arcas públicas. Ahora bien, como bien estaban comentando nuestros compañeros, si queremos reclamarle al ministro Montoro, también debemos aprender a hacer los deberes, porque ningún empresario que se precie, y nos están oyendo muchos, ni autónomos ni pymes, pueden ir a una entidad financiera a demandar un crédito si no cumplen con las exigencias a rajatabla, incluidas las administraciones públicas, Hacienda y la Seguridad Social. Entonces, si no se aporta y no se da ejemplo y no se cumple con las reglas, luego no se puede pretender pedir. Y todo esto se debe ver reflejado en la transparencia, sí o no. El señor Galindo, que vamos a empezar lógicamente con él, conoce muchísimo este tema en profundidad y vamos a aportar detalles. Y transparencia no es hablar de montar una consellería al uso, encabezada por Manuel Alcaraz, que el hombre hace lo que puede, como la agencia antifraude, también dirigida por Joan Ginares, que el hombre también hace lo que puede. No, porque cuando hablamos de dos organismos con un objetivo tan importante o entidades, pero que acaban ligadas al poder de turno, ahora del tripartito y posteriormente del que venga, no terminaremos de adelantar nada. La realidad para los ciudadanos es que ven aumentar y crecer la deuda sin parar y el problema cada vez más lo tenemos encima de la mesa. ¿No es así, señor Galindo? Sí, sin lugar a dudas, pero sobre todo porque al final el ciudadano ya pone en tela de juicio si lo que le llega es veraz. Es decir, llega un momento que la transparencia no es suficiente con decir que lo tengo, que lo hago, sino es necesario que transmitamos la seguridad de que lo que decimos es cierto. Yo me gustaría matizar a dos cosas que ha dicho el señor Pichardo importantes. Una crítica feroz hacia Manuel Alcaraz. Ha perdido una gran oportunidad de hacer una buena labor en materia de transparencia y lo que ha hecho es un corporativismo extraño, defendiendo a las administraciones públicas cuando no cumplen con la ley de transparencia. Esto es una realidad. Por ejemplo. Y empezar la casa por el tejado. ¿Cómo podemos tener a Hervé Falciani de Adalid en la Consejería de Transparencia? Hervé Falciani, por si alguien no lo sabe, es prófugo. Es de la justicia suiza. Puigdemont suizo. Financiero. Por supuesto. Sí, no en clave política, sino hay que decir que al señor Hervé Falciani lo pillan 8 meses después de haber sustraído los datos. Por lo tanto, no hay en ningún caso un arrepentimiento espontáneo ni un arrepentimiento de facto, y ni siquiera es denunciante de la corrupción. Como mucho, es un arrepentido cual narcotraficante. Dicho lo cual, ¿cómo puede ser esta persona el adalid de la Consejería de Transparencia? No así, y cambio de tercio radicalmente, el señor Joan Ginares. Joan Ginares me parece un tipo que además su agencia cuelga directamente de las Cortes Valencianas. Me parece un tipo con las ideas muy claras. Que no es lo mismo, perdona, la Consejería de Transparencia que tiene un vínculo directo con el Consejo que la agencia que tiene una vinculación con las Cortes. No se debe a nada ni claro, nadie. No de es hecho, igual. tengo que decirle... No es igual. Tengo que decirle que ya hay cierto moving, acuérdese usted que ya tiene que ir a la parte privada a gastarse un montón de dinero
en unas oficinas porque resulta que no hay establecimientos Ya podríamos públicos. discutir Pues el precio de esas Por oficinas supuesto, a nivel del alquiler mensual. Estoy seguro que habían oficinas por menos. No le voy a discutir. Y tanto- No le voy a discutir y tanto que ni sí. un ápice. Seguro que sí, por porque cierto, 10.000 euros mensuales en breve es un podremos dinerito. preguntárselo aquí, porque está pendiente de que el señor De que- Yáñez de venga que pueda aquí, visitarnos. confirmar que pueda visitarnos. Dicho lo cual, la transparencia sigue sin existir en España por una regla de tres. Yo solo voy a hablar de un tema. No sé si ustedes conocen la titularidad real. ¿Qué es el titular real? El titular real no es el administrador que está de administrador en una sociedad, en una SL, sino el que ejerce el control sobre ella. Esto no se pide en la contratación pública. Por lo tanto, en las administraciones públicas, nacionales, autonómicas y locales, no sabemos a quién le estamos dando, por ejemplo, la contrata de basuras, la contrata de la luz, el mantenimiento de nuestras oficinas, los alquileres de coches, la ropa, la indumentaria de nuestros empleados, la indumentaria de la policía local, las pistolas, los chalecos. Por lo tanto, querido Pichardo, han pasado ya del año 2013 para acá 5 años. 5 años Y ya. estamos prácticamente igual que como estábamos hace 5 años. En la administración local la transparencia ni está ni se le espera. En la administración autonómica sí es cierto que dependiendo de quién esté hay cierta voluntad, sobre todo datos de la caja única, que antes antes sí que a lo mejor había algún problemita, ahora ya está. Con el tema de Big Data sí es cierto que se puede acceder a ello, pero volvemos a lo cotidiano. ¿Dónde está el agujero sangrante, Montañez? En los ayuntamientos. ¿Por dónde entra el aire? Como el chiste. Por la los administración local. Ni está ni se le espera. Bueno, estaba yo aquí diciéndole al señor Vicente Ibor que, claro, está ahí jugando con el soporte del micro. Perdón, como no llevo los auriculares no lo oigo. claro, es lo que tiene. Y se nos cuela el audio. Es que estos micros son muy sensibles, estimados Está muy bien. compañeros. Yo estaba oyendo la administración local, como mi amigo Galindo le sacaba los colores, Sí. y tiene toda la razón. Aparte, hace 3 años que ya los gobiernos estos llamados, entre comillas, del cambio, que iban a mejorarlo todo, que hasta ahora pues nos comunicábamos con señales de humo, todo escribíamos con papel de calco y máquina de escribir, y ahora han llegado a informatizar, y te das cuenta porque entras en los portales de transparencia de estos mal llamados ayuntamientos del cambio, que no hay ninguna información relevante, que es que ni a los concejales de la oposición nos dan la información para poder preparar nuestros asuntos de plenos y A comisiones. su disposición, Vamos, a pues su disposición precisamente para su ayuntamiento. tengo un Me tiene a su asuntito que disposición, tratar contigo en relación al ayuntamiento de Paiporta, que es lo más opaco que se puede imaginar. Se nos niega la información. Sorprendente. Es más, no quiero personalizar con Paiporta, No, que pero es una opaco, práctica no, habitual de los gobiernos, por negro, desgracia. oscuro, ahumado, y que no se ve lo que hay dentro. Pero es que en la mayoría de los ayuntamientos no se niega explícitamente la información, pero se ponen tantísimas trabas para facilitarla que en la práctica es como no tener la información. Claro. De hecho, en muchísimas ocasiones los expedientes con 1000 excusas no te lo dan. Por ejemplo, que afecta a datos personales, naturalmente. Bueno, pero disócielos, como dice la ley. Perdón, Usted lo es disocia que y lo entrega. Nosotros, como concejales de la oposición, tenemos obligación de sigilo exactamente igual que los que son concejales que del equipo de gobierno. Con lo cual, pero ya no tú te permíteme, tienes que dar Vicente, la información. ya no solo eso, sino que la propia ley de transparencia dice, oiga, en el caso de que usted no pueda darlos, de los disociados, de los sin carácter, pero de los... Entregue esa entréguelos, documentación. Quiero hacer una especial, ahora que está mi amigo Galindo, que ya le pediré consejo para mi ayuntamiento. Sin lugar a Están dudas. gastando cantidades ingentes de dinero en publicidad, en producción y emisión de vídeos, en redes sociales. Te estás refiriendo en todos los ayuntamientos del cambio. Todos los ayuntamientos del cambio, sí. Y aparte, luego intentas averiguar los contratos, esas contrataciones, y te das cuenta que hay cantidades grandes de contrataciones menores que además facturan a través de Factú y plataformas similares. Es decir, Bueno, que no eso son es empresas totalmente constituidas. alegal. Con lo Es decir, cual, ahí podemos pedir- a partir de ahí, Claro que sí. el señor Galindo me echará una mano al Ayuntamiento de Paiporta Seguro, a cuando ver usted si quiera. averiguamos algo, porque lo que está pasando no tiene nombre. Transparencia, cero patatero. Cero patatero. A ver, Vicente Vamos a ver, Montañez. La transparencia no está en ningún sitio. Es decir, habrá una ley de la transparencia porque al final el papel lo aguanta todo o casi todo,
Pero, ¿estáis hablando de los ayuntamientos? Claro que no son transparentes los ayuntamientos, pero no son los únicos. No, en Hablamos ningún de caso. empresas, No. Hablamos de empresas públicas Eso ya No, eso tienen es la obligación de que ser están igual. básicamente constituidas para saltarse de forma sistemática los procedimientos de contratación de las administraciones públicas. Antes hemos puesto de ejemplo algunas. Es que a nuestros políticos se les ha olvidado que los españoles ya no llevamos boina. Solemos pensar, al menos algunos, y sobre todo la gran mayoría, quieren saber dónde van los dineros de los contribuyentes y quieren saber cómo se está gestionando. Porque es que yo os voy a lanzar una pregunta, que ya sé la respuesta de antemano. ¿Alguien sabe quiénes son los tenedores de la deuda soberana española? No, Nadie. nadie. El Tesoro Público Nadie. se niega a facilitar esa información. ¿Qué problema tienes? En Estados Unidos sabe todo el mundo cómo se está apalancando. Pero aquí no hay ¿cómo se forma está de averiguar esta financiando cuestión. China, en Estados Unidos el se sabe. gobierno? El gobierno Aquí chino, no se el gobierno sabe. chino está aguantando Aquí la no deuda se sabe. norteamericana. Es decir, entre otros. Pero os puedo dar una noticia. Estimamos algunos que en torno al 35% de la deuda española está en manos chinas. Pero no me Y cabe esto duda. no nos lo cuenta nada. Esto significa Digo, ni no me más ni cabe- menos que 450.000 millones con los que nos estamos financiando vienen de origen extracomunitario, concretamente De China. Sí, sí, es decir, señores, a alguien parece ser que le importará mucho lo que está pasando en la Comunidad Valenciana. Yo no digo que no sea importante, pero en un mundo globalizado donde al final nos hemos vendido casi al mejor postor, o al menos lo que parece ser que sí, Quite usted al el casi, comprador quite más usted el pudiente, casi, quite usted el casi. pues tenemos un problema. Es decir, en general no hay ningún tipo de transparencia, ninguna. Es decir, algo tan simple como decir, oye, yo quiero saber a quién le debo dinero. Porque, ¿sabe una cosa, señor Montañez? Porque al final la transparencia, si no va unida a la voluntad política, deja de ser transparencia. La voluntad política, esto que decimos mucho los opinadores como yo, iba a decir de 3 al cuarto, sí, un humilde opinador como yo, la voluntad política es, si me da la gana hacerlo, lo hago, y si no me da la gana hacerlo, no. Porque Sin yo embargo, tengo esa capacidad de tan, poder. la tan denostada monarquía, yo creo que ha hecho un ejercicio de, De transparencia, absoluto de sí, señor. transparencia. porque la Casa Sí, Real señor, sí, señor. ¿La ha hecho ella prácticamente, o la ha hecho la agencia bueno, yo no EFE? lo sé, pero No sabemos, Montañez, no sea usted malo. vamos a ver, Mire, qué no. malo está hoy. A qué ver, la malo. Casa Real institucionalmente No, ha que sí, abierto sí. prácticamente las puertas Que- por primera vez, pero hasta que las cosas y los regalos más nimios. Ahí- Con lo cual Cierto, yo sí, creo sí, ahí- hombre, ahí que estamos- por lo menos algo funciona en Ahí- este país. Ahí estamos de acuerdo. Juan Carlos, retomando el tema que estamos comentando, a mí me gusta un detalle significativo que tiene que ver con la opacidad. Fíjate tú que con estas cuestiones, ahora por ejemplo se me ocurren un par de lecturas al respecto. Por un lado, lo que bien acaba de comentar nuestro buen amigo Vicente Ibor en relación a que cuando unas fuerzas políticas están en la oposición no tienen manera humana de poder acceder a determinados documentos. Porque no olvidemos, y eso lo conocéis muy bien a la perfección, que, claro, esto de echarle la culpa al mensajero, es decir, a la prensa, respecto a determinadas informaciones o filtraciones, siempre los malos somos los periodistas, cuando mayoritariamente la rumorología, documentación, aportación de información, etcétera, sale directamente de los propios partidos políticos. Y en el caso de cuando se producen denuncias, demandas y interponen como principal demandante en causas, etcétera, tiene que ver con el acceso a esa información teóricamente restringida. Eso por un lado. Por otro lado, es una cosa que no es que tenga mucho que ver, pero que tiene la vinculación en cuanto a los organismos y sistemas de poder. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ayer lo comentábamos y mañana va a seguir siendo tema de actualidad, cuando una ley de turismo consigue que las ordenanzas municipales se antepongan, es decir, de cada ayuntamiento se antepongan a un criterio común, bien de una comunidad autónoma, en este caso la valenciana, o bien, como decía antes Vicente Montañez, respecto a una medida, a un marco estatal? Claro, aquí aplicaríamos echa la ley, echa la trampa, porque el ayuntamiento recupera esa baza que al mismo tiempo, y pongo otro ejemplo, que es muy rocambolesca la historia, el Patibel, como conocéis, el famoso plan de actuación sobre el territorio que pretende preservarlo, especialmente la costa, etcétera, le quita las competencias a los ayuntamientos en materia de agente urbanizador. Entonces, se la doy, se la quito, no aporta la ¿sabe usted? información. Eso se llama malabarismo. Exacto. Eso se llama... ¿Cómo es? ¿Cómo se interpreta eso? Los trileros. Eso es ser un trilero político. Es decir, Ajá. te quito por aquí, te quito por allá, pero al final siempre acaba en el mismo sitio. Es decir, al final el ayuntamiento, que es el
con cariño, yo sé que tú has sido alcalde durante 10 años, el alcalde siempre se ha sentido dueño y señor de esa población, digo, históricamente, no ahora, y sé que tú no, Vicente, lo sé, es que no saben qué mirada me acaba de pegar el señor Ibor, déjame que yo se los transmita. Voy a guardar el cuchillo porque está rectificando. Porque me ha pegado una mirada, y eso que somos amigos y es mi abogado, menos mal, Montaña se ha girado y todo, por si acaso. Bien, tengo que decir que al final siempre termina en ese hacedor que era el alcalde, el que repartía a sus allegados, el que repartía, a veces en buen sentido, porque hace 40 años o 35 se hacía de esa manera. Recuerdo que me contaban que los alcaldes no tenían salario al 2% o 1% de lo que se edificaba. Yo no sé si esto era una leyenda urbana o era una realidad. Acuérdate de las mordidas en Cataluña, del 3%. No, pero me refiero a legales. Es decir, no tenía salario, iba a comisiones de lo urbanizado. Bueno, dicho lo cual, contestando su primera parte, por supuesto la transparencia ni está ni se le espera, pero hay algo que los partidos políticos no hacen y que yo he tenido la ocasión de reunirme, como todos ustedes saben, con muchos de ellos. Hay instrumentos en la ley de transparencia y en los consejos tanto autonómicos de transparencia como en el Consejo Nacional para poner en un brete a las administraciones locales y no se usan. Señor Ibor, ¿usted en 4 años ha usado alguna vez el Consejo Autonómico de la Transparencia y el Consejo Nacional? Probablemente no. No. Como la gran mayoría de alcaldes, para eso están. Igual que la Agencia Española de Protección de Datos, igual que Banco de España. No solo que las herramientas sí que están puestas a disposición de los mandatarios. Yo me estoy desgañitando para que... yo si alguna vez milito en algún partido político, formo parte orgánica alguna vez de algún partido político, no le quepa duda que allí donde esté, el que esté gobernando va a saber que yo estoy en la oposición. Porque hay herramientas suficientes para poner en tela de juicio lo que está haciendo. No que lo diga yo, sino que lo dirá el Consejo Autonómico de la Transparencia o lo dirá el Consejo de la Transparencia. Y si al final le quiera juzgado por la verdad, hay que ir por la verdad. Fíjese usted que yo vería mejor que fuéramos al juzgado para que se descubrieran los contratos menores de Paiporta, que no si uno se ha tomado un cubata o no, o se ha ido de chicos o de chicas. Fíjese usted, para mí es más importante. Sí. O que alguno se ha confundido a la hora de pagar con una tarjeta de crédito y ha pagado con una suya. En un club. Correcto. Bueno, esas confusiones, mire usted, yo no sé si son confusiones, pero mire, se la compro. Venga, esto es de traca, vamos. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Usemos lo que tenemos porque además la ley está hecha para eso. Y además... Perdón, no, por favor. Juan Carlos. Es que además, y un poco uniéndolo con lo que estaba comentando de Paiporta, es que vamos a ver ayuntamientos intervenidos. Ya hay ayuntamientos intervenidos, pero ya os adelanto que vamos a ver muchos más. Te digo el de Albacete, déjame que te cuente. El de Albacete, ayer estaban pendientes de recaudación 10 millones de euros en multas. Automáticamente... Usted ya no hace las multas, se la paso a Diputación. Claro. Porque además el señor Montoro este año, que se le ha ido la olla, ha cerrado con los pensionistas, todavía no sabe dónde va a sacar. Desde luego Bruselas sigue esperando la reforma de la financiación. Está apretando muchísimo las tuercas. Y fruto de eso va a ser que es decir, el único salvavidas que tiene en estos momentos son las administraciones locales. Con lo cual, hombre, no hay que ser muy listo para saber que no van a poder incumplir la regla de gasto y que aquel que lo incumpla va a ser intervenido. Así es que Ivor, como herramienta de oposición... la mayoría de los ayuntamientos, y por supuesto incluido el de Paiporta, está incumpliendo totalmente la regla del gasto. Lo está incumpliendo porque no aceptan, dicen que no consideran justa la ley de Montoro, siempre hablan de la ley de Montoro y a mí eso no me afecta porque yo vengo aquí a prestar un servicio al ciudadano y por lo tanto yo lo voy a prestar pase lo que pase y me da igual. Claro. Cuando, por ejemplo, el ayuntamiento es como en Paiporta, hay una morosidad en estos momentos, o sea, hay gente que debe al ayuntamiento de Paiporta por importe de 5,5 millones de euros. Bueno, ¿y qué tampoco le aplicará la ley del ayuntamiento de Paiporta no la cumple, que es lo que están haciendo estos señores. Pero mucho cuidado, ¿qué hacen? Embargan a la pobre señora que cobra 400 euros de bienestar social, pero a los que deben grandes cantidades no lo hacen. Y entre tanto van gastando, digo Paiporta y muchos otros, pero yo personalizo. Sí, porque tú conoces ese caso. O técnicas de igualdad con 60.000 euros al año, varios, lenguaje para signos, vídeos publicitarios, eso es lo que no se tiene que gastar.
Tú no recortes en ayudas sociales, no recortes en la limpieza, no recortes en la recogida de basura, Claro. en la derratización. Y además hay Pero un recorta en lo superfluo, claro, que es lo que están hinchando. que es lo importante. Además hay un detalle, Vicente, muy significativo. Nos quedan 2 minutos para acabar con nuestros oyentes de CV Radio. Y claro, echa la ley, echa la trampa. Vuelvo a recalcar esta cuestión. Nos encontramos con que, y eso sabe muy bien Vicente Ibor, que los ayuntamientos no pueden quebrar como instituciones públicas que son. Pero tú has dicho, alguno va a terminar intervenido. Hoy, sin ir más lejos, yo he conocido otro caso, incluso de secretarios que los echan porque no les pueden pagar. Es decir, este tipo de administraciones no pueden funcionar así. Puede intervenir exactamente igual que puede intervenir una comunidad autónoma. Es decir, no nos equivoquemos. Es decir, se puede intervenir. ¿Cuál es el motivo de intervención? El motivo de intervención es básicamente que se salte de forma sistemática la legislación competente, Hacienda en este caso, que básicamente es lo que estamos hablando de las medidas recaudatorias y de las acciones en cuanto a la regla de gasto. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque este año el 0,4% que tienen comprometidas las administraciones fuera de lo que es el Estado descentralizado hace falta como el maná para poder pagar las pensiones sin tener en cuenta ni todas las variables que han venido posteriores ni, digamos, los 1.600 millones de más que se han negociado con el PNV. Con lo cual, es decir, van a estar vigilados. Bueno, pues vamos a hacer el alto en el camino para Capital Radio Comunidad Valenciana, un alto en la Publi. Señor Galindo, hoy ha sido visto y no visto. Abrazo. Ciudad Real me espera. Tengo que Ciudad salir Real en coche te espera. para allí, Muy bien. que mañana tenemos una jornada muy interesante. Gracias respecto a nuestros oyentes de CV Radio. Mañana sí que podrán escuchar el programa íntegro entre las 9 y las 10:30 de la noche. Hoy ocupamos esta parcelita, esta franja de programación entre las 9 y las 10 de la noche. No se nos marchen para Capital Radio porque continuamos. Ciclo Empresarial con José Luis Pichardo. Tello Abogados, 25 años de servicio personalizado. Tello Abogados, especialistas en asesoramiento y gestión para empresas, autónomos y particulares. Tello Abogados, servicios jurídicos en derecho laboral, fiscal, mercantil, urbanístico y contencioso administrativo, civil o familiar. Consulte nuestros servicios en telloabogados.com. Conoce las posibilidades del networking, del intercambio de ideas y de compartir sinergias para el desarrollo de negocio. Así somos en Grupo Valencia Conecta, el modelo de branding que permite el posicionamiento y crecimiento de tu empresa en el mercado actual. Y ahora solo tienes que conocernos a través de grupovalenciaconecta.com. Descubre en nuestros eventos el negocio del siglo XXI. Ciclo Empresarial con José Luis Pichardo. Siete de la tarde, 27 minutos, ahora ya únicamente en el tiempo de Capital Radio Comunidad Valenciana. Continuamos aquí en directo en Ciclo Empresarial con los dos Vicentes. Se nos ha marchado el señor Galindo, pero bueno, hemos tenido una parte interesantísima respecto al tema de la transparencia, ¿no? Y sobre todo las administraciones públicas. Y para ir cerrando este tema, aunque se nos haya marchado Galindo, se nos queda alguna cosa en colación. Señor Ibor, por ejemplo, que estábamos apuntando, lo ha definido muy bien tu tocayo Montañez. Es decir, claro, los ayuntamientos como tales no pueden quebrar porque son administraciones públicas, pero esa intervención en materia que puede aplicar Hacienda perfectamente, pues los va a encorsetar. Tú además has vivido una época muy compleja, concretamente en el Ayuntamiento de Paiporta como alcalde, y te has visto sometido a esas directrices y esas estrecheces motivadas por unas circunstancias absolutamente anómalas y extraordinarias. Entonces, a este respecto, la cuestión o el planteamiento sería, si hay tanto equipo de gobierno que se empeña en no facilitar la información, que tú, por ejemplo, estabas comentando, como es tu caso, aplicada a muchos otros consistorios, gobiernos, y ya no hablemos de empresas públicas, ¿por qué no forzar de alguna manera, a lo mejor, la máquina, en el sentido de que Hacienda intervenga esas administraciones
cuando sospeche de que puede haber un oscurantismo, una opacidad, etcétera, cuando no se haga gala de esa transparencia y que al final diga, señores, aquí pasa algo raro y no nos cuadra. Y lo voy a porque si lo hace, hablando en clave económica, con las empresas que apuntaba antes Montañez, ¿por qué no hacerlo con las administraciones públicas? Es decir, hay que tomar ese tipo de medidas y ser muchísimo más contundentes, sobre todo además con las empresas públicas que siguen generando problemas, que volvemos a crear. Las he puesto de ejemplo la Agencia Valenciana de la Innovación. Tú sabes muy bien que has formado parte de la Diputación de Valencia, como está el tema de Divalterra, la ex-Imelsa, y otra vez seguimos con líos. No sé, habrá que ponerle alguna solución al tema. Yo quiero diferenciar lo que son los ayuntamientos y lo que son las empresas públicas, porque el problema es diferente. Sí, los ayuntamientos ahora están saneados, pero están saneados precisamente porque se han hecho los deberes las 2 legislaturas pasadas. No, en esta yo recuerdo que cogí el ayuntamiento de Paiporta en quiebra técnica según informe del interventor municipal. O sea, no es que diga yo quiebra técnica, quiebra técnica. Como cualquier empresa que está en quiebra. Es decir, no es una quiebra formalmente, porque efectivamente las administraciones públicas no quiebran nunca legalmente, pero si un ayuntamiento, como es el caso de Paiporta de la era socialista, que cogí yo, no puede pagar las nóminas, no puede pedir ningún crédito para pagar las nóminas porque no se lo dan porque tiene ahorro neto negativo y no puede pagar los suministros básicos, está en quiebra, ¿no? Claro, vamos, es una quiebra técnica. Como cualquier empresa. Porque es técnica. Bueno, a partir de ahí, pues reactivar el ayuntamiento costó una legislatura entera y la segunda por inversiones. ¿Ahora qué ocurre? Ahora ocurre que hay una discrepancia entre lo que dicen que hacen y lo que hacen de verdad. Porque si tú te apuntas a los índices de transparencia, estos ayuntamientos de Compromís y sus satélites están por las nubes. Oiga, yo tengo un portal de transparencia y por tanto tengo un 10. Sí, pero ¿qué pone el portal de transparencia? Oiga, y los contratos de publicidad yo no los veo. Oiga, y las fiestas, yo no veo aquí las facturas de las fiestas cómo se han pagado. Oiga, ¿y esta orquesta aficionada quién la ha pagado? ¿La han pagado en negro, en blanco, en amarillo? Todo eso no está. Es decir, si vemos el contenido es un problema, pero no deja de ser una cuestión de transparencia política. Económicamente es otra cosa. Ahora bien, las empresas públicas, todas, yo puedo hablar de Divalterra, porque estoy colaborando con el grupo de la Diputación y sé lo que está pasando. Sí, como asesor jurídico. Sé lo que está pasando en Divalterra. En Divalterra, constantemente, y no estoy hablando de Imelsa, estoy hablando de Divalterra, sí, bueno, que cambió el nombre precisamente para intentar cortar con la mala fama del caso Taula. Claro. Bueno, pero resulta... perdona, por si alguien no lo sabe, para que se acuerden, la famosa historia del caso Rus, 2 millones de PL, y toda la historia. Ese ejercicio, Alfonso Rus, y perdona la interrupción, terminó con superávit en la Diputación de Valencia. Con un superávit bestial. Bestial, no un superávit cualquiera. Tiene mucha miga. No Luego ya podemos entrar a valorar determinadas empresas públicas, como bien estamos apuntando, pero vamos, que el PSPB no está haciendo gala de esa transparencia con la reconvertida Divalterra. Bien, pero concretamente con Divalterra, esto va a estallar en los tribunales en breve. Ya hay en marcha un caso de extrema gravedad, que es el de los contratos de alta dirección. Es decir, efectivamente la ley prevé que se hagan contratos de alta dirección con determinados requisitos. Lo que no puedes hacer es 8 contratos de alta dirección para camuflar asesores que no puedes designar libremente y quitar competencias, dividir las competencias entre 8 y contratar a 8. ¿A que no? A nadie, todo el mundo entiende que es un fraude de ley y un delito. Bueno, pues como esos, constantemente en Divalterra, la Divalterra del tripartito, se está haciendo para dividirse el poder entre ellos. Están saltándose la ley, que además lo propicia el hecho de que la empresa pública en su concepto ya es un chiringuito para saltarse los controles que tienen todas las administraciones. Y en mi opinión, y lo he dicho muchas veces, se deben mantener, por ejemplo, la Diputación y otras instituciones de esencial importancia, pero las empresas públicas tienen que ser las justas y necesarias, o ninguna, porque realmente tampoco hacen falta para funcionar. Es un problema y un agujero muy importante. Muy importante. A ver, Vicente, porque se da cuenta usted, señor Ibor, cuando me dice que yo soy riendo. el más ¿cómo me dijo? El más antiautonomista que yo conozco. A lo mejor hay demás, ¿eh? Pues es que en cosas como estas se da cuenta uno, qué es lo que está pasando con las autonomías, qué es lo que está pasando con este sistema descentralizado. ¿Dónde están los 82.600 millones de euros que nos cuesta? Es decir, en Apunt.
están en Pero esto, ya están quisiera en todas apunten estas en ese empresas que presupuesto, usted está Vicente, ya contando. 82.000 Está usted millones. en que al libre albedrío de sabe Dios quién se decida aplicar 8 contratos de alta dirección, o 12 o 15 o 20. Es decir, donde sistemáticamente tenemos duplicidad, triplicidad de funciones que están recogidas por los distintos estamentos de la administración pública. Es aquí donde está el gran despilfarro, el gran gasto, y donde nadie, absolutamente nadie, ningún político se atreve a poner el cascabel al gato. ¿Por qué no se atreven a poner el cascabel al gato? Es muy simple. Usted lo dijo antes, son sus parcelas de poder. Entonces yo, por lo que opto, es decir, vamos a cortar todas las parcelas de poder, vamos a dejar un Estado como estaría una empresa en condiciones, es decir, con un Estado central potente. Y la administración de proximidad, el ayuntamiento. El que la persona conoce. Que además, fíjate, muchas veces decimos que es la principal administración y fuente de corrupción. Pero se ha demostrado que no es cierto, por una sencilla razón, porque se les ve, porque se conoce, porque en el pueblo todo Dios sabe quién es quién. Es verdad que a lo mejor en las grandes ciudades eso queda un poco más difuso, es más complejo. Pero no tanto. Es decir, pero fíjate... y además este es el modelo que están aplicando hoy en día las grandes compañías multinacionales. A partir de aquí, empecemos a trabajar en eso. Fíjate, hay un detalle respecto a lo que tú estás comentando, una noticia publicada hoy por el Economista en relación con la Diputación de Valencia, que según la Autoridad Fiscal Independiente, que es la IREF, como vosotros bien conocéis, la Diputación o esta institución provincial valenciana se encuentra entre las corporaciones locales con mejor situación financiera. De hecho, además, pues se destaca en este informe sobre las cuentas actuales del año 2018 que el incremento de las ayudas a ayuntamientos y la reducción de la deuda es, una de sus, Lo que pasa es que sus modus las operandi. No gustan pero a las comunidades autónomas. Claro. Pero hay una cosa que los números cantan. Es decir, vamos a ver, el año pasado, 2017, ayuntamientos más diputaciones, que es lo que se llama administración local, ¿de acuerdo? Superávit, es decir, ingresaron más que gastaron, ¿de acuerdo? Así. Comunidades autónomas, déficit controlado en el 0,6%. Bien, 6.800 millones se gastaron las consellerías, y 7.900 ingresaron los ayuntamientos. En definitiva, el Estado descentralizado dio déficit cero. Y ahora aquí viene la leche para el señor Montoro, que aquí hay para todos, ¿eh? Oiga, ¿y usted? El que viene de Aladí, de la buena gestión, de la economía, el que viene a darnos explicaciones de cómo hay que generar riqueza con esa sonrisa que le caracteriza, pues mire, usted batió récords en déficit. Es decir, del 3,1 prácticamente se lo comió usted solito. Entre otras cosas, con esa seguridad social que un año casi después sigue nadie sin ponerle el cascabel al gato. Y además, respecto a esta cuestión, como bien apuntabas, la Comunidad Valenciana es prácticamente la única ya en ese cumplimiento de déficit que queda junto con Murcia de todo el conjunto de las autonomías españolas, con lo cual al final habrá que ponerle el cascabel al gato respecto a lo que muy bien está apuntando Vicente Montañez. Pero por una cabezonería del señor Puche. Vamos a ver, es decir, que nos hemos ido en 1.600 millones, pero es que hay 1.300 millones que tenemos de Perol. Ah, bueno, los famosos 1.300 millones. Es que vamos a ver, o sea, es que, mire, me voy a contener, pero de verdad es que hay que ser cabezón de castañas. Es una estrategia particular, es una estrategia particularmente política, sí, del consejero de Hacienda, Vicente Soler. Eso es como si me viene mi hija diciendo que para que le cambie de colegio la estrategia es suspenderlo. Pero la paradoja que Vicente Ibor, que tu tocayo Ibor lo sabe bien, hemos tenido esta discusión muchas veces con el titular de Hacienda. Hombre, es que el señor Soler es que además es profesor de economía. Es decir, en la facultad, con lo cual, la Universidad de Valencia, con lo cual, todavía se entiende menos que te empeñes en poner 1.300 millones que sí, que sabemos que tienen un marcado carácter reivindicativo por falta de financiación, pero como tú lo has dicho, si cogiéramos realmente la vara de medir para que lo sepan nuestros ciudadanos, así es, las diputaciones, que son órganos u organismos supramunicipales,
más los ayuntamientos, que es la administración más cercana al ciudadano, dan normalmente números en positivo. Los gobiernos autonómicos no. Espero que sus alumnos no les enseñe esto. Porque desde luego en cualquier empresa que un señor prepare un presupuesto, meta de perol una actividad reivindicativa, ¿sabe dónde va a reivindicar? A la puñetera con la del INEM. Sí, mira, yo quiero decir una cosa. Efectivamente, las diputaciones en general, pero la Diputación de Valencia en particular ha venido heredando una situación financiera envidiable porque, claro, efectivamente ha gastado con moderación lo que ha ingresado, que por cierto ingresa gran parte de la atribución del Estado, con lo cual quizás habría que moderar un poco lo que el Estado aporta a las diputaciones, porque habrá que cuadrar un poco el tema. Pero en cualquier caso, pero perdona, Vicente, lo puedes reordenar de otra manera. La Diputación ha gastado solo lo que se podía gastar, ni más ni menos, con previsión incluso de tener un superávit y un remanente para hacer frente a eventualidades. ¿Qué ocurre? Que ahora la Diputación de Valencia es el cajero automático de la Generalitat Valenciana. Por ejemplo, el tema de la adecuación de los colegios. Eso es una competencia autonómica y la Diputación se está hinchando la boca de que está arreglando los colegios en colaboración con la Generalitat Valenciana. No es verdad. La Diputación de Valencia está cediendo fondos a la Generalitat Valenciana y poniendo su nombre para que se sufrague una competencia autonómica. Claro, eso va en contra de la propia institución provincial, porque no asume su responsabilidad, sino que asume la del otro porque tiene superávit. Con lo cual veremos qué pasa con las cuentas del año que viene. Por cierto, tanto que han denostado la Diputación desde el PSOE, ahora se han dado cuenta de que efectivamente la Diputación es útil. Hombre, ahora que gobiernan. Cuando no gobernaban ninguna Diputación, querían disolverlas todas. Fíjate cómo ha cambiado el planteamiento en 3 años. Sí, pero nosotros, Partido Popular, estoy esperando que alguien diga que era un error pensar en disolver esos organismos supramunicipales. Vamos a gobernar la próxima legislatura, por lo menos la de Valencia, recuperarla. Lo bien cierto es que siempre hemos mantenido la necesidad de Diputación. Quizás otra cosa es de algunas consellerías, pero es que la Diputación hace más trabajo que muchas consellerías de la Generalitat. Fíjate, en base a estos estudios, tanto que nos gusta, evidentemente, calibrar un modelo de gestión, mira si está el tema contundente, que el 98% de los alcaldes, según un sondeo realizado por la propia institución provincial, destacaba la labor tan importantísima, no importante, importantísima, que tenía para, lógicamente, ayudarles y apoyarles financieramente. Porque, claro, si estamos hablando, voy a poner un ejemplo que hemos conocido estos días, el Partido Popular que gobierna con un apoyo de Ciudadanos en Alfafar, en el Ayuntamiento de Alfafar, ahí se ha encontrado que cierra el ejercicio con 1 millón y poco de superávit, pero cierra con superávit. Es decir, es un ejemplo por una población superior ya, como tú bien conoces, en torno a 20.000 habitantes. Pero ¿qué pasa cuando te vas a una población del Rincón de Ademuz y otros lugares y otras comarcas valencianas donde ya no les llega dinero? Es que una tasa de aprobación del 98%, vamos, eso es la tabla de madera a la cual y el árbol al cual agarrarse, queridos amigos. Que precisamente los municipios más pequeños son los que tienen más ayuda a la Diputación, como no puede ser de otra forma. Como no puede ser de otra forma. Realmente la Diputación lo que hace es que redistribuye los recursos de la administración local de forma eficiente y justa. Es decir, por ejemplo, un ayuntamiento que no puede permitirse un secretario, la Diputación le presta la asesoría para hacer de secretarios o de interventor. O cuando no pueden invertir para restaurar el patrimonio, lo restaura la Diputación en nombre del ayuntamiento. Sí. Claro, proporcionalmente se invierte muchísimo más en los municipios pequeños, pero eso es muy bueno. Eso ninguna consellería llega a hacer eso. No llegaría ninguna consellería. Bueno, vamos a tirarle de las orejas por la parte que le corresponde a Vicente Ibor y empiezo con Montañez, lo que tiene aquí tener a los dos Vicentes, en relación con el amigo Montoro, que ya lo hemos citado en 2 o 3 ocasiones durante el programa. En todos los programas siempre aparece el ministro de Hacienda. Es que es amigo mío. El todopoderoso ministro de Hacienda. También. No aparece siempre. Y Gretzi también. Bueno, voy a empezar por la parte final del titular con el que hemos arrancado el programa, y es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se va a reunir después de la votación de los presupuestos generales del Estado, que van a tener lugar en el Congreso la próxima semana, Dios mediante. Si no hay sorpresas y cuestiones raras de última hora en relación con el tema catalán. Y hay apuestas, por cierto, de cuánto va a durar el señor Torra como presidente de la Generalitat, que al paso que va no durará ni un mes. Bueno, esto es otra cantinera, lógicamente. A lo que vamos.
El caso es que este Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene como objetivo pues tratar la problemática de la financiación de las comunidades autónomas, organismo creado o ente creado por el Gobierno para afrontar esta delicada situación. Bueno, pues el ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, ha afirmado o ha confirmado hoy que no va a haber nueva financiación autonómica sin el apoyo del PSOE, que es lo mismo decir sin dimes, Eso es elemental. Ya, lo que porque pasa, tiene que ser por consenso. Lo que pasa, querido amigo Ivor, es que esto suena un poco ya cantinela repetitiva. Es como decir, claro, vamos a subir las pensiones, que lo ha dicho tu tocayo Montañez, al 3%. ¡Ale, estupendo! Bueno, Montoro también también dijo que no y se la tragó, ¿eh? Claro, y se la tragó. Pero ahora resulta que en los presupuestos esos nuevos generales del Estado que están pendientes de aprobar, le faltan 3.000 y pico millones. Y entonces también dice, y ahora tenemos que abordar la reforma de la financiación autonómica. Pero es que la reforma no es aumentar el dinero para su autonomía, es redistribuirlo de otra forma. Y por eso hace falta la colaboración del Partido Socialista, que a mí me gustaría que Chimo Puig dijera que va a aportar para que su partido nacional lo haga. Ya, claro, Vicente. Y el PSOE dice que tiene que ser el PP el que tome la iniciativa. Pero en financiación nadie, absolutamente nadie, con el sistema autonómico basado en la desigualdad y basado en la rivalidad entre las comunidades en función de a mí cuánto me toca, nadie va a aceptar una disminución de la financiación. Yo creo que eso está más que claro. Con lo cual, para poder acometer la financiación, que vuelvo a decir lo mismo, que para mí es justa. No creo en el sistema de las autonomías, pero bueno, ya que tiene que estar, por lo menos que sea lo más justo y solidario posible, ¿de acuerdo? Y que intente, pues, digamos, referenciar un poco la idea original, que era precisamente la de dar igualdad al territorio nacional. Bien, nadie va a aceptar que le reduzcan la cuantía, con lo cual no hay que ser muy listo para saber que no va a haber. Yo esto creo que lo dije en televisión. No va a haber un duro, pero ni para nosotros, y como mucho habrá para Cataluña si se vinieran algo, que tampoco andan por la labor, ¿vale? Es decir, pero esto yo ya lo dije en un programa que además creo que coincidimos nosotros en una cadena de televisión, donde, bueno, dije que podrían decir lo que quisiera el señor Baldoví o el Sunsun Corda, pero que la única opción que tendrían era lo que hemos comentado antes, de entrar en una negociación política ad hoc a cambio de algo, en este caso a cambio del apoyo a los presupuestos. Y digo que no va a haber porque además los presupuestos generales del Estado de este año son lo más ruinoso, patético y fruto de una elaboración descabellada, ¿vale?, de un becario de primer año. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver. Señor Montoro, yo no sé usted cuántos asesores tendrá. Arremángate bien. Probablemente más de uno. ¿Es que ninguno le dijo que el petróleo iba a subir? Porque lo que le aconsejo entonces es que me escuche usted a mí en los programas diciendo de radio y de televisión, porque yo tiempo. llevo ya por lo menos un año diciendo el frotar se va a acabar, el petróleo va a subir. Y los tipos de interés también. Exacto, es el siguiente punto. No, bueno, ¿qué pasa con los tipos de interés? No se lo ha planteado todavía. O sea, no se lo ha planteado. No ha llegado. Y el día que esclate la cosa, ¿qué hacemos? Dos, y más importante. Es decir, bueno, pues este señor ha tenido a bien el coger con $63 el Brent y montarse todos sus presupuestos así, teniendo en cuenta que aproximadamente el 60% de la balanza comercial española en la parte de importaciones se llama hidrocarburos, o sea que no es ninguna tontería. Sí. Bien, bueno, pues no obstante, después de esto, este señor lee la prensa económica. Se ve que hay un tío en Estados Unidos que se llama Donald Trump, que está dispuesto, ¿vale?, a gastarse muchísimo dinero allí y que necesita atraer inversión. Bien, ¿eso qué significa? Que va a haber un dólar fuerte, señor mío. Así. Y usted no lo ha tenido en consideración. O sea que ahora vaya, y resulta que las dos variables que usted... El presupuesto tiene básicamente 3 variables macro. Bien, pues 2 de ellas, ¿de acuerdo?, ya se ha equivocado. Pero por si esto fuera poco, llega y Papá Pitufo, el de la barba, el eterno budista, decide pactar con el Partido de los Negocios Vascos una subida de 1.600 millones, que vuelvo a decir lo mismo, que ojito a la caja única de las pensiones, porque a mí me gustaría saber qué hay en la trastienda. De momento ya hemos visto el paripé de la ETA y todas estas historias. A mí me gustaría ver en clave económica qué es lo que hay en esa contrapartida, ¿vale? Y deciden gastarse 1.600 más. Y el señor Montoro se extraña de que en Bruselas le miren raro. Si yo no sé ni cómo le miran. Yo no sé ni cómo le miran. Pero le miran. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que ya nos podemos ir olvidando de financiación. Pero vamos, de aquí a Lima. Es decir, porque lo primero que vamos a tener imposible de cumplir va a ser el déficit público este año. Y señores, me queda la tercera variable, los tipos de interés. Montoro, espabila, macho, que nos van a subir los tipos de interés, que tu consumo se va a retrotraer, pero no porque lo diga Vicente Montañez, que es lo de menos, no,
básicamente porque ya te lo ha dicho don Mario Draghi. Es que igual, como no habla inglés, pues igual no lo entiende, pero lo dice muy clarito y al señor Draghi se le entiende bien, incluso en inglés, ¿eh? Incluso en inglés. Bueno, vamos a ver, el tema presupuestario... Pero es un revés para el Partido Popular, A ver, el Vicente. problema es que el Partido Popular, y eso me lo dijo a mí el ministro en Sevilla con ocasión de la convención... De la cumbre, Toro, de la convención. Estuve hablando un rato largo con Pero tú, Montoro. perdona, ¿tú qué te crees? Aquí No, nuestro amigo Ibor se codea fue una casualidad, con las porque estaba piezas importantes una de alcaldesa, tu una partido. alcaldesa y yo hablando con él, hablamos de la ley de contratación, que nos contó cómo se había elaborado, lo que tenían que pactar, y él mismo nos dijo, estábamos él y Además, dos en la más, cercanía es un tío simpático. Sí, muy agradable. Además atiende muy bien y tal. Estuvo más de media hora con nosotros. Que los presupuestos que va a tener que aprobar en ningún modo son los que él hubiera querido para España. En ningún modo. Que está vendido por el tema de no tener la mayoría suficiente para aprobar los presupuestos. Que son cesiones a veces que él comprende que son inasumibles, pero no tiene más remedio porque la alternativa es que no haya estabilidad en España y es peor la alternativa de no tener presupuesto a la de tener un presupuesto pactado y no el que se quiere para el gobierno de España. Con lo cual, a partir de ese momento hay que entender que el ministro, con la mayoría o la minoría parlamentaria que tiene, hace lo que puede. Vale. Pero Montoro, Montoro pero lo ha tenido muy claro. Cuando ha tenido que tomar medidas impopulares, los llamados recortes o los ajustes, lo ha hecho sin ningún problema. Cuando ha tenido que quitar cosas, las ha quitado. Cuando ha tenido que congelar los salarios públicos, lo ha hecho, con lo cual a él no le tiembla la mano. Lo que pasa es que en los presupuestos actuales, evidentemente, no se va a poder conseguir. Pero perdona, sí, iba a comentar un matiz también importante en la política. Yo no puedo admitir que en pro de esa estabilidad lo que se sigue haciendo es hipotecar y engañar al pueblo español. ¿Qué haces? ¿No aprobar los presupuestos? No pasa absolutamente nada, se puede prorrogar. Sí, pero mucho es más complicado de cara a Bruselas. No de cara a Bruselas. De cara a Bruselas es mucho más complicado estos presupuestos que no se los creen ni el tanto. Prorrogar los presupuestos es una medida de emergencia, pero no permite resolver ni hacer frente a los problemas del país. No, es que los problemas derivan de una situación, ¿vale?, de aritmética parlamentaria, que tarde o temprano habrá que resolver. De cualquier modo, esa aritmética parlamentaria, los presupuestos de 2018, ¿sabéis cuánto nos va a costar? Pues yo os lo voy a decir, un 0,8% de reducción de Producto Interior Bruto. Bueno, yo no sé si eso será verdad. Pero ya os lo digo, pero ya me he tomado la molestia simplemente de coger y con los datos actualizados y las previsiones hacer una extrapolación, que la tenía que haber hecho el señor ministro. No, perdona, a mí estoy convencido que el ministro lo ha hecho, pero está imposibilitado porque si no sale el presupuesto, no sale. Y yo insisto, es mejor tener un mal presupuesto que un presupuesto prorrogado. Yo estoy absolutamente convencido, porque con un presupuesto prorrogado hay cosas que no puedes abordar. Claro, es mucho más complicado porque no puedes abordar todo. Pero que no os dais cuenta que un presupuesto con una desviación de 0,8% nos está poniendo en una situación en 2019, en un año con los tipos de interés subiendo. Eso sí se ejecuta, si se ejecuta todo el presupuesto, que no necesariamente se ejecuta todo. A ver, cuéntame eso. Hombre, evidentemente. Que una vez el señor Montoro va a seguir haciendo lo mismo de no gastarse las partidas que tiene para dependencia, no sería la primera vez, ¿verdad? No, ya lo ha hecho este año. Bueno, pues al final habrá que actuar de alguna forma. Yo no sé si lo tiene previsto, pero en cualquier caso algo se hará para que la economía española salga adelante. Pues no sé qué espera el señor Sánchez a presentar una moción de censura al gobierno del Partido Popular. Ya por la vía directa. Con Podemos, que la haga o con Ciudadanos, que va cambiando como una veleta, también podría ser. Bueno, hay varios... Pero es decir, fíjate lo que estás diciendo, es decir, que además es que lo ha hecho, que no es que lo diga el señor Ibor, que lo hubiera dicho yo, ya me ha venido bien que lo haya dicho él, pero, es decir, no gastar las partidas presupuestarias que estamos habilitando. Oye, ¿entonces esto qué es? Bueno, lo que pasa es que pero vamos a ver, es que en todos los ayuntamientos, claro, los presupuestos no se ejecutan en un 100%, como mucho en un 80%. En un 80%. Luego tenemos un 20% de margen a la hora de calcular, salvo la Comunidad Valenciana, que se gasta más de lo que se gasta más. Claro, lo que pasa es que una prórroga, por ejemplo, yendo por partes, respecto al tema de la prórroga de los presupuestos que estabais apuntando, sin ir más lejos, afecta
particularmente a la financiación de las comunidades autónomas, afecta también a los FLA y a muchas otras partidas y proyectos, por ejemplo, muchísimo en el ámbito de infraestructuras. En la Comunidad Valenciana tenemos proyectos encima de la mesa como el Corredor Mediterráneo o en el caso de la Ciudad de Valencia como Parque Central. En definitiva, muchos elementos que resultan muy complejos para fomentar y canalizar esas inversiones. Punto uno. Punto segundo. Yo he dicho en el editorial del programa, queridos amigos, que os acordaréis, que veo muy complicado también llegar a un acuerdo, a no ser que haya una voluntad política real de abordar una reforma en la financiación autonómica. Y ahora yo también voy a poner en plan Nostradamus, al estilo como mi buen amigo Vicente Montañez, salvo, a ver, yendo por partes. Es decir, como no se alcanza un acuerdo, como tú bien dices, en clave de negociación política pura y dura, en la última parte de este año, es decir, el periodo comprendido entre septiembre y diciembre, no solo es que va a ser tremendamente complejo poder abordar la reforma de la financiación autonómica en 2019, porque tendremos elecciones municipales y autonómicas, sino que en 2020 tendremos las propias generales. Con lo cual, o llegamos a ese acuerdo que tú estabas apuntando de esa negociación, que como bien dices es una redistribución, porque no olvidemos que hay comunidades españolas que incluso han devuelto partidas presupuestarias. No te lleves a engaño, no da lugar. Es decir, ya claro, no procede, ya no hay pero, tiempo pero material. que políticamente... Decir, no, si hay los presupuestos de tiempo, 2018, pero que lo van a hacer en los presupuestos del año electoral. Bueno, pero los pueden encajar en la última parte del año, en una negociación los podrían encajar en los de 2019. Ahí los podría meter. ¿Tú te crees sí. que el gobierno del Partido Popular... Pero sí, ¿tú te piensas que el gobierno del sí, Partido Popular, sí. en el año de las Ahí elecciones autonómicas, jugando lo que se juegan políticamente, se va a echar una baza con los señores de Compromís? Ni de coña. Bueno, ¿por qué no? Pues ¿por qué no? ¿Tú crees que eso electoralmente no sería rentable? Sería Lo digo el porque momento, no sé si estás hablando en sería términos el momento, sería el momento. perfectamente rentable en términos electorales. Sería regalarle un balón de oxígeno a una comunidad autónoma que políticamente en esos momentos no interesa. Perdona. Si yo fuera ese Mira, momento, no lo haría. en términos puramente electorales, dar un valor de oxígeno a la Comunidad Valenciana el último año de legislatura es lo mejor que puede hacer en términos electorales. Recoges un rédito porque electoral lo importante. ejecutaremos nosotros y volvemos a entrar. Bueno, para cerrar el programa, aportar 3 detalles que también nos darían lógicamente a un interesante debate. Yo solamente quería decir una cosa. No se preocupe usted por el corredor mediterráneo, que el señor Torra o como se llame, lo va a pagar él. No sé, o se lo va a cargar directamente. O lo va a pagar. Lo va a pagar. A pagar o a pagar o a ofuscar. Lo que no sé dónde lo cortará. ¿Dónde lo cortará? Pero lo va a pagar. Que no va a pagar. Bueno, recordar simplemente 3 o 4 noticias. Ayer lo comentábamos porque tuvimos una parte importante del debate en clave inmobiliaria respecto a la reactivación o no del mercado y otras cuestiones. Bueno, vamos a recordar estas noticias que son de hoy, al margen también de la de Mercadona, sobre que lanzan nuevos productos para poder acceder, para que aquellos compradores habituales de la gran marca y firma de distribución alimentaria valenciana puedan llegar a comer pescado y también verduritas, que les resulte más sencillo, más fácil, que están muy ricas, por cierto, y además muy sano. Todo ese tipo de comida, pues bueno, Mercadona lanza nuevos productos al respecto. Y ya en clave puramente inmobiliaria de la construcción, destacar, por ejemplo, Bankia ha puesto a la venta hoy 600 viviendas y 200 inmuebles singulares en la Comunidad Valenciana con descuentos de hasta el 40%. La Comunidad Valenciana es tercera en compraventa de viviendas durante el primer trimestre del año y las grandes promotoras acumulan suelo para 1.500 pisos en Valencia. Por ejemplo, AEL, que invierte 7,4 millones de euros en construir un edificio de 62 viviendas en el País de Moreras. Os voy a pedir una opinión a cada uno porque nos vamos a comer prácticamente todo el tiempo. Empiezo por ti, amigo Ivor. Muy rápido, claro, la problemática a la cual se enfrentaban estas constructoras, que además son foráneas, entendiéndonos que no son valencianas, porque allí nos planteábamos si había tejido empresarial de la construcción en clave valenciana para poder afrontar una nueva ola de construcción por el tema de los alquileres que, como bien sabéis, se han disparado directamente. Pero está el problema, tú lo conoces bien, a nivel de ayuntamientos, de las bolsas de suelo que se acaban. Y esto va a suponer una nueva alza de los precios. ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que se avecina una nueva burbuja inmobiliaria, o mucho me equivoco, me gustaría equivocarme, pero se avecina, de hecho está ya pasando, ya la gente está recuperando su empleo, está teniendo un poco más de alegría económica, porque eso es así, y al final la mentalidad nuestra, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de España, es invertir en ladrillos, que eso es así, con lo cual mayor demanda, se requiere una mayor oferta. Claro, el problema ya no es el coste de la construcción, el problema es el suelo. El suelo se va a volver a disparar.
Lo que pasa es que hay poco. Entonces, claro, y además, yo me pero temo, tú sabes mejor que nadie no, lo que es reclasificar sí, suelo, yo poner en no marcha creo- nuevos planes no generales creo- de ordenación urbana. No creo que sea una buena noticia. No creo que Yo- sea una buena noticia yo para la tampoco lo veo. economía. A medio plazo. A corto plazo, desde luego, sí. A medio plazo no veo que sea una buena noticia. Vale. Ahora, veremos qué pasa. Habrá que Yo estar voy a expectante. discrepar aquí. Yo A creo ver, que Montañés, a mí pues. no me preocupa porque esta pseudo burbuja inmobiliaria que nos quieren vender está basada en el excedente de liquidez de la banca, puesto que la demanda ha estado Seguimos siempre, liquidando stock procedente ¿vale? de la crisis. Con lo cual, en la medida en la que los precios del dinero van a subir en 2019, y aquí no estamos hablando de mercados que se muevan de hoy para mañana, sino que tienen unas tendencias y que eso va a afectar indudablemente al principal índice de referencia, que es el Euribor, pues hará que las cosas se estabilicen. Con lo cual, yo creo que no está nada mal esa pequeña reactivación. No vamos a llegar a agotar el suelo, no vamos a entrar en una burbuja, y lo que habrá que vigilar son otros tipos de sectores que se están financiando con créditos al consumo. No vaya a ser que al final, en esta ocasión, la burbuja la tengamos en el consumo y no tanto en el ladrillo. Los créditos al consumo, efectivamente. Es Están una, disparados. sobrepasado ya lectura- el crédito hipotecario en 2017. una lectura muy Disparado, importante, es verdad. tema que vamos a abordar en próximas ediciones de Ciclo Empresarial. Amigos, ha sido un placer charlar con vosotros un ratito. Placer Aquí siempre no nuestro. hacemos un programa, aquí charlamos, hablamos. Y si ya de paso nos siguen, nos escuchan y nos aguantan nuestros oyentes, mejor que mejor. Gracias a los dos Vicentes, Ibor y Montañez, Muchas queridos gracias amigos, y buenas noches. y a Juan Carlos Buenas Galindo, noches. que ya lo tenemos de viaje de camino a Ciudad Real. Gracias a nuestros oyentes de Capital Radio Comunidad Valenciana. Mañana, ay, mare megua, demà parlem de turisme. Ay, cómo está el asunto con las viviendas, las nuevas ordenanzas. En definitiva, que todo puede pasar. Será más mañana aquí en Ciclo Empresarial. Adiós.